Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Las palabras dulces multiplican los amigos. La lengua afable multiplica las buenas relaciones. Querida familia, feliz y bendecido lunes 14 de junio. Feliz y bendecida semana. Nos colocamos en manos de Dios y de su palabra para que esta palabra sea luz, como siempre, para nuestro caminar, sea la fortaleza para arrancar con pie derecho esta nueva semana. Y les traigo la alegría del Evangelio tomado del capítulo 5, versículo 38 al 42 del evangelista San Mateo. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo que no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrece también la otra. Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una mejilla, vete con él dos. A quien te pida, da, y no vuelvas la espalda al que desee que le prestes algo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Creo que la frase más importante de este evangelio, o la parte más importante, o la que más me llama la atención a mí, es cuando Jesús dice, se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Y yo ahora les digo, al que te pega en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Qué significa esto de colocar la otra mejilla? ¿Qué enseñanza hay para nosotros ahí? ¿Será que eso lo podemos entender literal? Es decir, que si le pegan a uno en la mejilla derecha, uno tiene que colocar la otra así literalmente. No, esa no es la explicación, porque Cristo no lo interpretó así y no lo vivió así. Recordemos allá en la pasión cuando un soldado le pega a Jesús y Jesús no le dice, a ver, pégueme acá, en la otra mejilla. No, Jesús le dice, si he dicho algo malo, muéstrame en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Es decir, Cristo no interpretó eso literalmente y no aplicó eso literal. Recordemos que Jesús en otro pasaje dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. O sea, eso no es de interpretación literal, no significa que nos cortemos la mano derecha. Significa que si hay algo que me está llevando a pecar, tengo que cortar. Si mi relación con una persona es ocasión de pecado, corto. Si mi ir a un lugar es ocasión de pecado, no voy. Hay que cortar, que con el mal hay que ser radicales. Entonces, ¿cómo entender esto de, o mejor, qué significa esto de colocar la otra mejilla? ¿O qué es eso de tenemos que colocar la otra mejilla? ¿O Jesús por qué usa eso? Es decir, Jesús es el mejor pedagogo. Jesús usa aquí una exageración, usa una imagen violenta para que recordemos eso. Y de hecho, eso lo dijo hace muchísimo tiempo y eso se nos ha quedado grabado. Como se nos quedó grabado, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. O es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. O sea, eso es lo que se llama en la Sagrada Escritura exageraciones pedagógicas, es decir, es una exageración pedagógica, un lenguaje exagerado que Cristo usa, una imagen violenta que Cristo usa para que recordemos eso. Entonces, ¿cómo entender esto de colocar la otra mejilla? ¿Qué significa colocar la otra mejilla? Para entender esto tenemos que ver lo que Cristo dijo antes de que coloquemos la otra mejilla. ¿Qué dijo Cristo antes? Se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Es decir, Cristo, ¿qué significa colocar la otra mejilla? Cristo quiere que rompamos con la venganza. ¿Por qué? Porque el que vive en la venganza, o mejor, porque la venganza lleva a que tengamos una mente amargada. Imagínense pensando nosotros o grabándonos, memorizando todo el mal que nos hacen para vengarnos.
nuestra vida sería un infierno, no creceríamos espiritualmente. Cristo quiere que rompamos la cadena del desquite, porque el que vive solamente en función de preguntarse y de pensar, bueno, ¿qué de malo me han hecho? Vive imaginándose cosas malas donde no las hay, vive imaginándose maltrato donde no lo hay, vive imaginándose insulto donde no lo hay. Es decir, el que vive solamente en función de pensar y buscar, bueno, ¿qué malo me han hecho? ¿Qué me ha hecho este de malo, aquel de malo? Se vuelve paranoico, es decir, vive imaginándose cosas malas, agresiones y maldad donde no la hay. Cristo quiere que rompamos con los ciclos del mal. ¿Por qué? Porque nuestra vida no son solamente problemas, nuestra vida no son solamente obstáculos, nuestra vida no son solamente amarguras, nuestra vida es muchísimo más que eso. El que vive solamente la vida en función de los problemas, de los obstáculos, de las amarguras, vive como en una prisión, en una cárcel de obstáculos, de problemas y amarguras, y no es capaz de ser feliz, no es capaz de hacer que la vida fluya, no es capaz de vivir su vida. Entonces Cristo dice, no, rompe con ese ciclo del mal, vive tu vida es más que los problemas, tu vida son más que los obstáculos, tu vida son más que las amarguras, tu vida son más que las dificultades. Fluye, deje que la vida fluya. Cristo quiere que nos liberemos de estar paralizados en el mal del pasado. ¿Por qué? Porque el que vive haciendo cuentas del mal que le han hecho, vive en la peor de las parálisis, vive en la peor de las esclavitudes. Estar paralizado en el pasado, estar esclavizado en el mal del pasado que nos han hecho o que hemos hecho y que no hemos superado, impide que vivamos en el amor del presente, en el amor de Dios en el presente. Impide que nos proyectemos en esperanza y busquemos la providencia de Dios en el futuro. Rompamos con toda clase de mal, con toda clase de venganza, con toda clase de desquite, con todos los ciclos del mal, con todas las parálisis del pasado, y dejemos que la vida fluya. Nuestra vida no son solamente problemas, adversidades, dificultades, amarguras. Nuestra vida, tu vida y mi vida, es muchísimo más que eso. Querida familia, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Una feliz y bendecida semana. Chao, un abrazo.